Y sabe que es bien interesante, porque en el tiempo de Cornelio, y sobre todo personas con prestancia económica, yo me imagino que Cornelio, por lo menos, poniéndolo al precio de hoy, él se estaría ganando unos 6 u 8 millones de pesos. Era un hombre que tenía cierta comodidad. Y las personas de esa época tenían criados. Tenían personas, y algunos que habían venido de la esclavitud, eran los que servían en su casa. Y en aquel tiempo se consideraba a los padres, a los hijos y a los criados como de la casa. Así que Cornelio tenía la autoridad espiritual porque era un hombre de testimonio. Porque ser temeroso de Dios es ser una persona de testimonio. El temor de Dios se ve en la vida, en la conducta. Una persona temerosa de Dios jamás diría una palabra corrompida. Una persona temerosa de Dios jamás maltrataría a su prójimo. Una persona temerosa de Dios jamás haría cosas que pongan en entredicho al evangelio. Yo me acuerdo que llegué una vez al hogar de un cristiano y lo primero que sobresalía era un bar con toda clase de licores. Y yo pregunto, si sus hijos un día caen en el alcoholismo, ¿fue su papá una figura de autoridad? Se presentó él como ejemplo y estableció principios y comportamientos. ¿Cómo le puede decir después, hijo, no te emborraches, si él mismo propició que en su casa hubiera un bar? Y cosas semejantes. Fíjense cómo Cornelio nos da el modelo de lo que es una iglesia casera. Pero fíjense que, como dice el rabino Simeón el Justo, lo que sostiene al mundo es el culto a Dios. Lo mencioné en una oportunidad. Un periodista francés estaba impresionado porque, como con un poco más de 100 años, los Estados Unidos se habían convertido en la nación más poderosa del mundo. Entró por la frontera de México. Eso fue a comienzos del siglo XX. Y él se dio cuenta de dos cosas particulares que habían allí. Era que en todos los hogares, todos los días, se hacía oración a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la serie La familia Ingalls? Es el reflejo de lo que era la familia norteamericana a finales y principios del siglo XX, donde se rendía culto a Dios, donde nadie salía a trabajar sin haber orado a Dios, donde los niños no iban a la escuela sin antes haberse tomado de la mano y orado a Dios. Es más, en las escuelas de los Estados Unidos no se comenzaban las clases hasta que no se hacía una oración a Dios. No se comenzaban los trabajos en el Senado de la nación hasta que no se elevaba oración a Dios. Y fíjense que esto sostuvo a la nación por mucho tiempo. La familia, la nación, la sociedad es sostenida cuando celebramos culto a Dios. Porque el culto no solamente honra a Dios, sino que sostiene la familia, sostiene la sociedad. Pero cuando yo hablo de culto, no me estoy refiriendo a la liturgia que hay en el templo. El culto comienza en el corazón. ¿Sabe que el culto de esta mañana no comenzó aquí a las 9 de la mañana? El culto comenzó esta mañana, cuando tú te postraste ante el Señor. Mi culto comenzó hoy a las 5 de la mañana. Ya se me quitó el sueño y me fui para la sala a rendirle culto a mi Señor. Porque el culto no comienza en el templo, el culto comienza en el corazón. Y el culto no se lo das al Señor solamente las 2 horas cuando viene. Le rendimos culto a Dios
todo el tiempo de nuestra vida. Le ofrecemos culto a Dios con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, en la forma en que tratamos a los que están cerca de nosotros, la forma en que laboramos. Esa es una forma, mis hermanos, muchas formas de adorar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto inteligente. Amén. Así que aquí se terminan las 2 horas de la liturgia, pero el culto sigue, continúa. No es que usted salió al culto y ahora sí a celebrar. El muerto al hoyo y al vivo al baile. No, Señor. Seguimos en culto y seguimos honrando a Dios. No es que usted salió del culto y ahora llega a la casa de mal genio a echar diablos y demonios. No, Señor. El culto es integral, es permanente y no termina cuando termina la reunión. Por eso, mis hermanos, mire, yo fui profundamente conmovido por el pastor Patrice, pastor en Haití. Dirige una confederación de más de 3.700 iglesias en Haití, que muchos de esos templos se destruyeron. El pastor Patrice perdió uno de sus hijos en el terremoto de Haití. Y él nos contaba que el 50% de los haitianos son cristianos. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué nos sostuvo en medio de la catástrofe? Porque la gente en medio de la catástrofe dobló sus rodillas y clamó a Dios. Y la gente buscaba refugio. Aún en los templos destruidos, en las calles, la gente doblaba sus rodillas y buscaba a los cristianos. Y nos dijo algo el pastor: hay que reconstruir más de 2,000 templos, más de 600,000 viviendas. Pero lo que más necesitamos es reconstruir el espíritu de los haitianos. Y saben, mis hermanos, el culto a Dios, como dice este rabino, es lo que sostiene al mundo. La segunda cosa que dijo este rabino es que la segunda cosa que sostiene al mundo es la justicia o los actos de misericordia. Mis hermanos, el culto no solamente es liturgia, el culto es vivir el evangelio después de que salimos de la reunión. Y hermanos, en estos días de catástrofe, fíjense, vuelvo a hacer mención de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país que perdió el testimonio por irse apartando paulatinamente de Dios. Pero con todo y que han sido promotores de guerra y de tantas cosas feas en el mundo, de la dominación, allí donde hay una catástrofe, están presentes. Escuchaba anoche que el presidente Obama, frente a la crisis de Chile, igual que pasó en Haití, dijeron: ya hemos dispuesto tantos y tantos billones de dólares del fondo de emergencia. Estamos dispuestos al pedido de Chile, con brigadistas, con medicinas, con lo que necesiten. Y así otros países del mundo. Fíjense cómo eso también sostiene al mundo. Porque en los momentos de crisis, porque en los momentos de dificultad, todos necesitamos la solidaridad recíproca. Como dice el adagio popular: hoy por ti y mañana por mí. Y es que hay una promesa bendita: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. Y sabe que a todos nos llega el día malo. Yo estos días, mire, estaba pensando, dije: Dios, guárdanos de un terremoto en Bogotá. 8 millones de habitantes y construcciones tan mal hechas. El centro construido con casonas viejas de bareque. Esto sería catastrófico. Pero es en el dolor y la catástrofe que nosotros podemos demostrar
lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Mire, la segunda virtud de Cornelio, ¿sabe cuál era? Dice, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. No era que el hombre oraba y el viejito se metía por allá a un rincón a orar. No, 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 no. Él convocaba a su familia. Y su familia se unía a orar. No porque era un militar, sino porque era un hombre